Buenas tardes, amigos. Deciros que estoy encantada de estar nuevamente con vosotros para haceros llegar las historias, los cuentos que me llegan y para que podamos compartirlos. Hoy nos llega El árbol mágico de la mano de Alejo Mustofrati, de 12 años. Ya veréis qué cuento más bonito. Había una vez una familia muy pobre que vivía en una aldea en un país muy lejano. Ya era verano y aprovechando que los árboles ya empezaban a dar frutos, el pequeño de la familia decidió salir a buscar algo de fruta para ayudar a su familia. Samuel, que ya tenía 10 años, sabía que su familia hacía grandes esfuerzos por darles de comer a él y a sus 4 hermanos. Por eso quería aportar su granito de arena y colaborar con lo que pudiera. Además, su abuelita se pondría muy contenta porque le encantaban las manzanas y por esa zona había muchos manzanos. Después de mucho andar y solo encontrar manzanas pequeñas que aún no habían madurado lo suficiente para poder comerlas, se sentó a descansar debajo de un gran árbol que no tenía frutos, pero que daba buena sombra. Allí, tumbado sobre la fresca hierba, contemplando las grandes ramas de aquel árbol, vio unas letras talladas en el tronco. Se sorprendió bastante porque habría jurado que no estaban allí cuando llegó, pero enseguida se incorporó para leerlas. Mis manzanas tu hambre saciarán y 3 deseos te concederán. Samuel no daba crédito de lo que acababa de ocurrir. De repente el árbol estaba lleno de manzanas rojas, grandes, brillantes y muy apetecibles. Al momento comprendió que se trataba de un árbol mágico y que además de poder llevarle manzanas a su abuela, también podría pedir 3 deseos. Así que se puso manos a la obra y comenzó a llenar de manzanas su bolsa de tela jaspeada que le había hecho su abuelita. Una vez llena la bolsa, se sentó a pensar qué deseos pediría, pero un ruido proveniente de su interior le estremeció el estómago. Tenía hambre. Entonces lo tuvo claro. Pediría como primer deseo su comida preferida, un pollo asado bien dorado con sus patatitas y verduritas crujientes alrededor. Sí, eso pediría como primer deseo. Y recordó una frase que su padre siempre decía, que con la panza llena se pensaba mejor. Así pues, luego de comer podría pensar mejor en los 2 deseos restantes. Sin dudarlo más, se puso en pie y mirando al árbol formuló su primer deseo. Y en cuanto acabó la frase, apareció una mesa bien puesta con su mantel a cuadros rojos, su cubertería reluciente, su copa de cristal, su jarra de agua fresca y, por supuesto, su comida preferida en una bandeja de plata donde vio reflejada su cara de asombro. Se sentó a comer rápidamente y una vez degustado aquel manjar, comenzó a pensar en los siguientes deseos. Samuel era un niño muy goloso y pensó que a un gran manjar como aquel no podía faltarle un buen postre y sin dudarlo comenzó a imaginarlo. Un bol de cristal con fresas y nata y helado y nueces y una gran cereza en el centro. Y entonces pidió al árbol mágico su segundo deseo. Y allí estaba su postre, sobre la mesa, tal y como se lo había imaginado. Comenzó a degustarlo cuando de repente un pájaro negro muy grande y con un pico rojo detuvo su vuelo sobre la mesa y comenzó a comerse el postre. Samuel se enfadó muchísimo porque ese era su postre, que le había costado un deseo conseguirlo y no estaba dispuesto a compartirlo con nadie, y mucho menos con un pajarraco, con lo cual intentó ahuyentarlo con las manos mientras le gritaba que se fuera, que ese postre era suyo y que no quería compartirlo con él. Con tanta mala suerte que sin querer golpeó con uno de sus brazos el bol del postre tirándolo al suelo.
El pájaro se bajó de la mesa de un salto y continuó picoteando las fresas que estaban en el suelo. Pero Samuel aún se enfadó más. Sus mofletes y toda su cara se enrojecieron de rabia. Ahora ya no podría comerse el postre que le había costado un deseo, y lo peor era que al pájaro parecía importarle bien poco lo que él pensara. Fue entonces cuando la indiferencia del pajarraco le hizo sentir tanta impotencia que, cerrando sus puños con fuerza, le gritó enfurecido: «¡Ojalá desaparecieras!». Y efectivamente, el pájaro desapareció. Samuel acababa de gastarse su tercer deseo y, tras una luz dorada enceguecedora, el gran árbol mágico también desapareció frente a sus pies, y la mesa y el postre derramados en el suelo. Todo había desaparecido de repente. Solo quedaba junto a él la bolsa de tela con las manzanas. Samuel, que era un niño muy listo, comprendió rápidamente lo que había sucedido, y mientras lloraba arrepentido por su torpeza y sus malas decisiones, se volvió a su casa para darle a su abuelita las manzanas. Al llegar, colocó la bolsa sobre su regazo y su abuela, al ver esas manzanas tan rojas y tan grandes, lo abrazó muy fuerte y lo llenó de besos de lo contenta que estaba. Pero Samuel sabía que había tenido la posibilidad de sacar de la pobreza a su familia y que con su egoísmo y avaricia lo había arruinado todo. La lección que aprendería ese día no se le olvidaría nunca más en toda su vida, pero al gran árbol mágico tampoco. Oye, Alejo, un cuento precioso y tiene una moraleja muy buena. Cuidado con lo que se desea, porque podemos estropear lo que ya tenemos. Así que demos gracias por todo aquello que nos regala la vida. Un abrazo muy fuerte, un besazo enorme para este muchachote de 12 años. Y bueno, aprovechar el consejo de Alejo y, ¿por qué no? Vamos a dar todos juntos gracias por lo que hoy todavía tenemos. Ánimo y hasta mañana.